Chile, ¿te pusiste a pensar alguna vez en la esclavitud moderna? ¿Moderna? Sí, digo, más allá de las cadenas y los barcos. Ah, claro. En esta inmersión profunda vamos a charlar sobre la esclavitud mutante y el silencio de la fe, un libro del teólogo cubano Yosvani García Corpas que nos abre los ojos a esta realidad tan cruda. Mira, es interesante. Sí, y lo hace de una forma brillante. Ah, sí. Porque Yosvani no solo analiza el tema desde la teoría, sino que también comparte su propia experiencia. Claro, la vivencia personal siempre suma. Él creció en Cuba bajo un régimen que imponía un pensamiento único, una especie de esclavitud mental, como él mismo la describe. Fuerte eso. Y lo que me parece súper interesante es cómo Yosvani conecta esa vivencia con el libro de Efesios en la Biblia. Efesios. ¿En serio? Sí, y no cualquier parte del libro, habla de esos pasajes que siempre generan polémica. Los de la sumisión. Exacto, los que tocan el tema de la sumisión a la familia, a la mujer al marido, los hijos a los padres. Uf, siempre dan que hablar. Fuerte, ¿no? Y Yosvani no le escapa la controversia. Al contrario, la usa como punto de partida para hacernos reflexionar. Me gusta eso. Nos invita a cuestionarnos nuestras propias ideas, a mirar con lupa lo que a veces damos por sentado. Totalmente, a veces hay que sacudirse un poco. Tal cual. Y ya desde el primer capítulo, Yosvani nos engancha con una anécdota personal. A ver. Resulta que quería escribir su tesis sobre la sumisión en Efesios, y el profesor casi se muere de la risa. No me digas. Le dijo que la esclavitud era cosa del pasado, que no tenía relevancia en el mundo moderno. Jaja, típico. Imagínate la cara de Yosvani. Me imagino. Rey desilusionado. Pero esa frustración que sintió, esa sensación de que algo nos cerraba, fue el motor que lo impulsó a escribir este libro. Mira vos, qué interesante. Yosvani nos lleva de la mano por su infancia en Cuba. A ver. Nos cuenta cómo era vivir en un sistema donde la rebeldía estaba prohibida, donde la crítica al gobierno te podía costar carísimo. Ah, sí, conozco historias de allá. Sí, me acuerdo de esa parte donde describe a un compañero suyo que en un acto de valentía se atrevió a susurrar «Viva Reagan» en medio de una formación escolar. No, ¿en serio? Casi lo mandan a Siberia. Y lo que más le impactó a Yosvani fue la reacción del maestro, esa intolerancia a cualquier idea que se saliera del libreto. Es que en esos sistemas no hay lugar para el pensamiento crítico. Claro, porque en el fondo lo que Yosvani nos está mostrando es cómo la falta de libertad de expresión, la imposición de un pensamiento único, es en sí misma una forma de esclavitud. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Puede existir verdadera igualdad en una sociedad que no permite el disenso? Esa pregunta nos deja pensando, ¿eh? Y después Yosvani nos lleva a un viaje por la historia de la esclavitud, y lo que me llamó la atención es cómo esta práctica que consideramos tan aberrante estuvo presente en casi todas las civilizaciones antiguas. Sí, es cierto, no era algo exclusivo de un lugar o un momento histórico. No, para nada. Y lo loco es que se fue adaptando a lo largo del tiempo. Adaptando. Mutando, tomando nuevas formas, pero manteniendo su esencia. La explotación del ser humano por parte de otro. Increíble, ¿no? Y lo más choqueante es que, según un estudio de Kevin Bales, hay 27 millones de esclavos en el mundo actualmente. 27 millones. 27 millones. Y no estamos hablando solo de la imagen clásica de las cadenas y los látigos. Ya entiendo. La esclavitud moderna se esconde en la explotación laboral, en la trata de personas, en la servidumbre por deuda. Claro, es mucho más sutil, pero igual de perversa. Y lo peor es que muchas veces está presente en productos que consumimos a diario. En serio. La ropa que vestimos, la comida que comemos, los celulares que usamos. Era vos. No lo hubiera pensado. Sin darnos cuenta, podemos estar siendo cómplices de un sistema que se basa en la explotación de millones de personas. Es una realidad que a veces preferimos no ver. Tal cual. Y muchas veces preferimos no ver esa realidad porque nos resulta incómoda, porque nos interpela, porque nos obliga a cuestionar nuestros propios privilegios. Es más fácil mirar para el otro lado. Pero Yosvani nos dice, basta de silencio. Es verdad. Hay que hacer algo. Claro, porque la indiferencia nos hace cómplices. Yosvani nos desafía como cristianos a no quedarnos de brazos cruzados frente a esta realidad. A ser agentes de cambio. Nos llama a la acción, a ser agentes de cambio, a luchar por la justicia. Un mensaje potente, sin duda. Y para entender mejor ese llamado a la acción, Yosvani nos lleva a analizar un texto bíblico que siempre genera polémica, el libro de Efesios. Efesios. Otra vez. Sí, esos pasajes donde habla de la sumisión de la mujer al marido, de los hijos a los padres, de los esclavos a sus amos. Uf. A veces dan ganas de cerrar la Biblia y no leer más. Es que son fuertísimos. Sí, son textos que han sido utilizados para justificar la opresión, la desigualdad, la violencia,
Y es importante entender el contexto histórico en el que fueron escritos, las relaciones de poder de la época, para poder interpretarlos correctamente. Tienes razón, el contexto es clave. Y Giovanni nos propone una lectura un poco más audaz, ¿no? Audaz. Sugiere que Pablo, al escribir estos textos, no estaba promoviendo la esclavitud, sino que estaba tratando de mejorar las condiciones de vida de los esclavos dentro de un sistema que no podía cambiar de la noche a la mañana. Interesante, una perspectiva diferente. Es una interpretación que ha generado mucho debate entre los teólogos. Ya lo imagino. Algunos creen que Pablo simplemente estaba reflejando la realidad de su tiempo, Ajá. mientras que otros, como Giovanni, ven en sus palabras un intento de subvertir las normas establecidas. Subvertir. Introducir un nuevo modelo de relaciones basado en el amor y el respeto mutuo. Mira vos, qué interesante. Es un tema apasionante. Me parece que ya tenemos un buen panorama de la primera parte del libro. Sí, me gustó esta introducción. ¿Qué te parece si ahora nos metemos de lleno en el análisis de esos pasajes tan controversiales de Efesios? Dale, vamos a desmenuzar esos textos. Prepárate un mate que la cosa se pone interesante. Ah, me encanta. Vamos a por ese mate entonces. Bueno, llegamos a Efesios, un texto que siempre da que hablar. Lo importante es entender el contexto en el que Pablo escribe, ¿no? En esa época la esclavitud era algo totalmente normal, aceptado por la sociedad. Imagínate lo revolucionario que era hablar de igualdad en ese ambiente. Totalmente, era como nadar contra la corriente y encima sin redes sociales para desahogarse, pobre Pablo. Ajaja, sí, tenía que ser un tipo con agallas para hablar de estos temas. Pablo usó una herramienta muy común en su época. Los códigos domésticos. Códigos domésticos. También conocidos como Haustafen, eran como manuales de conducta para las familias donde se establecía el rol de cada miembro. Ah, ya entiendo. En esos códigos se reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad, ¿no? Exactamente, a la mujer debía someterse el marido, los hijos de los padres y los esclavos. Bueno, ya sabemos la historia. Sí, qué época. Pero lo interesante es que Pablo, al usar estos códigos, les da una vuelta de tuerca. No se limita a repetir las normas existentes, sino que les inyecta una nueva ética basada en el ejemplo de Jesús. A ver, explícamelo un poco más. ¿Cómo es que Pablo le da una vuelta de tuerca a estos códigos? Bueno, lo primero que hace es romper con la unidireccionalidad en los códigos tradicionales. Solo se le exigía sumisión a la parte débil de la relación. La mujer, el hijo, el esclavo Pablo, en cambio, introduce la idea de la sumisión mutua. Para. Me estás diciendo que Pablo le pedía al marido que se sometiera a la esposa. No, con Ya. esas palabras, claro, pero sí introduce la idea de que en una relación cristiana el amor y el servicio al otro deben ser la norma tanto para el hombre como para la mujer. Qué revolucionario para la época. Oh, Y con los esclavos. Les decía que se rebelaran contra sus amos. No era tan directo. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a una comunidad que vivía en un contexto muy peligroso. Una rebelión abierta hubiera sido una masacre. Claro, tenés razón. Entonces, ¿qué les decía? Que aceptaran su destino con resignación cristiana. Para nada. Pablo les recordaba su dignidad como persona, su valor a los ojos de Dios. Les decía que en Cristo no hay diferencia entre esclavos y libres, que todos somos iguales ante Dios y, lo más importante, les instaba a vivir su fe con integridad incluso en medio de la opresión. Es decir, que Pablo no les estaba dando un manual para ser buenos esclavos, sino que les estaba mostrando un camino hacia la verdadera libertad. Exactamente la libertad interior que nadie les podía quitar. Fuerte. Y al mismo tiempo Pablo se dirigía a los amos, ¿no? Y sí, Recordándoles su responsabilidad de tratar a sus esclavos con justicia. Porque ellos también tenían un amo en el cielo. Muy astuto. Pablo estaba plantando una semilla de cambio, una semilla que con el tiempo ayudaría a la abolición de la esclavitud. Sin duda. Y lo que nos enseña este análisis de Efesios es que la fe no puede ser una excusa para la indiferencia, para la pasividad frente a la injusticia. La fe verdadera nos interpela, nos llama a la acción, a ser agentes de transformación en nuestro mundo. Tal cual. Che, y ahora aterricemos un poco estas ideas. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de Giovanni en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos romper el silencio frente a las formas modernas de esclavitud? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental abrir los ojos, informarnos, educarnos, tomar conciencia de que la esclavitud no es algo del pasado, sino que está presente en nuestras sociedades a veces de formas muy sutiles. Tienes razón, por ejemplo, muchas veces compramos productos hechos con mano de obra esclava sin saberlo, o nos beneficiamos de un sistema económico que explota a los más vulnerables. Exactamente. Y una vez que tomamos conciencia de esto, podemos empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo, apoyar a empresas que respetan los derechos de los trabajadores, exigir a nuestros gobiernos que implementen políticas justas. También podemos involucrarnos en organizaciones que luchan contra la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación laboral. Claro que sí. Y no olvidemos la importancia de alzar la voz, denunciar las injusticias, hablar con nuestros amigos y familiares sobre
estas problemáticas compartir información en redes sociales. Excelente. Y creo que algo fundamental es no ser indiferentes al sufrimiento ajeno, ser compasivos, solidarios, estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo. Y no solo al sufrimiento físico, sino también al psicológico. Muchas veces la esclavitud moderna se basa en la manipulación, el chantaje emocional, la violencia psicológica. Es importante estar atentos a estas señales y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Buenísimo, Che. Creo que ya tenemos un buen panorama del mensaje de Giovanni. ¿Qué te parece si ahora vamos cerrando esta inmersión profunda con una reflexión final? Me quedé pensando en algo que dijiste antes sobre la esclavitud mental. Sí. Dijiste que nos hace creer que no podemos cambiar nada. Claro, como que el sistema es inamovible. Y me acordé de una frase de Giovanni que me impactó. El silencio en la cara de la injusticia nos hace cómplices. Oh, fuerte. Fuerte, ¿no? Pero es verdad, a veces nos resulta más fácil mirar para otro lado. Sí, a veces es más cómodo. Pensar que la esclavitud es un problema lejano de otros países. Pero no, está más cerca de lo que pensamos. Y esa esclavitud mental, esa que nos hace sentir impotentes, esa es la verdadera cadena. Totalmente, Giovanni lo muestra bien con su experiencia en Cuba. Claro, un sistema que se dice igualitario, pero que limita la libertad de pensamiento. La verdadera libertad no es solo romper cadenas físicas, también las mentales. Esas que nos impiden pensar por nosotros mismos, las que nos llenan de miedo. Y es donde la fe puede ser clave. La fe. Sí, la fe verdadera nos libera, nos da fuerza para luchar contra la injusticia. Para construir un mundo mejor. Exacto. El mensaje de Giovanni nos llama a la coherencia, ¿no? A vivir nuestra fe con acciones. Sin solo de palabras. A ser la voz de los que no tienen voz. A defender la dignidad de todos. Sin excepción. Y eso implica un compromiso real, un cambio de actitud, dejar de ser indiferentes al dolor ajeno. Al dolor físico, pero también al psicológico. Esa manipulación, ese chantaje emocional, también son formas de esclavitud moderna. Hay que estar atentos a esas señales, dar apoyo a quienes lo necesitan. Che, esta inmersión profunda me dejó pensando mucho. A mí también. Giovanni nos deja una pregunta dando vueltas en la cabeza. Wow. ¿Qué vamos a hacer nosotros para romper las cadenas de la esclavitud moderna? Esa es la pregunta del millón y cada uno tiene que encontrar su propia respuesta. No hay fórmulas mágicas, pero sí un camino. El del amor, la compasión, la justicia. El camino que nos enseñó Jesús, el que nos libera de todas las cadenas. ¡Qué lindo! Bueno, gente, con esa imagen nos despedimos. Hasta la próxima. Espero que esta inmersión profunda les haya inspirado tanto como a nosotros. Que les haya abierto los ojos a esta realidad. Hasta la próxima.